Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos. Por favor, ajusta la configuración de imagen buscando el menú de 3 puntos arriba o hasta que veas un icono de engranaje abajo. Haz clic ahí y luego elige mayor calidad o avanzado y sube el video a 720 o 1080p para que tengas una mejor imagen con la que trabajar. Estoy continuando con las profecías que recibí del Señor durante el fin de semana del 4 de julio, durante el cual Dios me estuvo hablando de manera conversacional acerca de la nación de Estados Unidos. Actualmente estoy en la serie del pecado y por lo tanto las profecías que cubriré en esta serie son profecías que el Señor ha dado señalando a Estados Unidos por las cosas que suceden aquí. Veo a menudo que a veces las personas luchan con la dureza de estas profecías. Muchas personas dicen, oh, tus palabras son duras, tus palabras son duras. Creo que lo primero que debemos entender es que aunque estoy profetizando, no estoy creando estas palabras de mi propio ser. Estoy pronunciando exactamente los anuncios y proclamaciones que el Señor Dios ha puesto en mi boca para entregar a la nación de los Estados Unidos. Así que si vamos a mirar las cosas con los ojos bien abiertos, de manera honesta, entonces lo primero que tenemos que hacer es no detenernos al principio y decir, oh, estas profecías son tan duras, son tan difíciles de escuchar. Entiendo perfectamente que lo son, pero necesitamos ir más allá de eso y profundizar más allá de eso. Tenemos que preguntarnos por qué el Señor está hablando de una manera tan dura y condenatoria hacia los Estados Unidos. ¿Por qué son tan duras las palabras? Y la única respuesta a la que podremos llegar, si somos honestos, si no estamos en un lugar donde estamos atascados, porque es posible quedarse atascado en un lugar carnal de emoción y no avanzar con el Espíritu Santo hasta el punto en que realmente puedas escuchar lo que Dios está diciendo por el bien de Dios. Muchas veces cuando escuchamos palabras proféticas, todo en nosotros está sintonizado para oír la palabra en nuestro propio beneficio. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué hay en esto para nosotros? Pero debido a que la palabra que Dios está dando es una palabra de juicio, es una palabra que dice que aplastaré a la nación y la quitaré de delante de mi rostro. Quitaré a la nación de su estatus privilegiado y apartaré mi rostro de ustedes. Los dejaré débiles y expuestos y permitiré que se conviertan en presa de todos sus enemigos que los rodean. Cuando Dios está diciendo estas cosas, no podemos darnos el lujo de quedarnos atascados en las primeras o preliminares etapas de escuchar la palabra y luego dejar que nuestros corazones se llenen de miedo o se turben y digan, oh, es demasiado difícil, es demasiado difícil. Esa fue la respuesta de Caín. Cuando el Señor juzgó a Caín por asesinar a su hermano y luego le dijo cuál sería su castigo, Caín nunca, jamás pronunció palabras de arrepentimiento. Nunca le dijo al Señor, reconozco mi pecado, mi maldad está desnuda ante ti, lamento y me arrepiento de haberle quitado la vida a mi hermano. Todo lo que dijo fue, oh, es demasiado, es muy duro, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Y cada vez que leo este versículo, pienso que tienes el dudoso honor para toda la historia de quedar registrado en este libro en el que se puede confiar como el primer asesino del mundo. ¿Cómo es posible que te importe más tu vida, tú mismo y cómo te sientes, que cómo se siente el Señor cuando Dios expresó su decepción y su dolor al ver la tierra y escuchar la sangre de Abel clamando por justicia desde el suelo? Muchas personas escuchan estas profecías y las procesan únicamente a través de su filtro emocional, que garantizado porque somos seres humanos, es el primer filtro. Pero si eres cristiano o incluso si eres una persona espiritual que busca saber quién es el verdadero Dios al que debes seguir, no puedes detenerte, vivir o dejarte guiar solo por tu filtro emocional.
Hay otros filtros por los que tendrás que pasar para poder llegar al lugar donde tu fe se vuelve probada, confiable, firme y en algo en lo que puedas depender cuando este mundo se convierta en un lugar donde ya no pueda conectarme a internet para hablar, ya sea porque me estén buscando o porque no sé por alguna otra razón. Dios está enviando estas palabras proféticas para que aprendamos cómo avanzar a través del primer filtro carnal, que son las lágrimas y el shock. ¿Y por qué las palabras son tan duras? Volviendo a Caín, la razón por la que la palabra contra Caín fue dura es porque Caín cometió un asesinato. El asesinato no es algo que el Señor tenga el lujo de mirar a la ligera. El asesinato es quitarle la vida a un ser humano. Algunos de ustedes ya saben hacia dónde me dirijo. Caín cometió un asesinato y por eso el Señor lo marcó con una señal que todos verían por el resto de sus días y todos conocerían la historia de por qué Caín llevaba esa marca, porque Caín fue un derramador de sangre. A medida que avancemos en esta serie sobre el pecado, voy a estar leyendo las acusaciones del Señor, el juicio del Señor al pesar a Estados Unidos en la balanza, y habrá algunas profecías que serán tan gráficas y tan difíciles que si alguno de ustedes corre el riesgo de quedarse atascado en su filtro emocional, en su "oh no, esto es tan terrible" emocional, no podrá crecer hasta el lugar al que Dios quiere llevarlo. Estas profecías son duras porque los pecados de Estados Unidos son graves. Estas profecías son duras y siguen llegando. Cada vez que pienso que he llegado a un punto en el que seguramente ya no puede haber más, recibo 3 o 4 sueños y a veces visiones en el mismo día o en un periodo muy corto de tiempo, como una semana, y la razón por la que estas cosas están llegando con mayor frecuencia es para hacerte saber que Estados Unidos está pecando con mayor frecuencia. Esto no es ellos Estados Unidos, como a algunas personas les gusta pensar, es decir, que otros están pecando y nosotros somos inocentes. Toda la humanidad ha pecado. Cuando dormimos y despertamos por la mañana, necesitamos cepillarnos los dientes y lavar nuestro cuerpo porque, sin que hagamos nada, ya han generado mal olor. De la misma manera, el pecado es un depredador que persigue incluso a la persona más justa. Por eso el Señor tiene que decir en el Salmo 37, aunque el justo caiga, porque yo lo sostengo con mi mano, no será derribado del todo. Eso debería decirle incluso a la persona que confía en su propia justicia, que vas a caer, vas a cometer pecado, vas a cometer iniquidad. Eso es parte inherente de ser humano. Sin embargo, la diferencia en el cristianismo es que tenemos el Espíritu de Dios, quien nos nutre y nos hace crecer hasta llegar a un lugar donde somos capaces de luchar contra el pecado. La tentación no es pecado. Ser tentado a pecar no es pecado. Así que tener la tentación de hacer algo que sabes que transgrede la ley de Dios no es el pecado en sí mismo. Pero si sucumbes a ella, si cedes, si decides dejar de luchar contra el pecado, la podredumbre surge incluso en el cuerpo de los fieles, incluso en la mente de los fieles, incluso en el corazón de los fieles. Y por eso nuestros pies deben volver continuamente al altar de la oración, al altar de la confesión con los labios. Padre, te he ofendido. Padre, he ofendido a mi prójimo. Padre, me he ofendido a mí mismo. Y entonces la Biblia dice, Dios es misericordioso y nos limpiará de toda injusticia, atrayéndonos de nuevo a la luz. No me gusta hablar de mi vida, porque siento que mi vida es una entidad separada de este llamado y del trabajo que hago para Dios. Mi sensación es que, y lo he compartido antes en el video de este canal titulado Asegura tu elección, estamos muy obsesionados con la profecía. La buscamos y al obsesionarnos con buscarla, también nos interesamos en la personalidad de los vasos que Dios ha levantado. Eso no me interesa y por eso siempre trato de tomar un momento en estos videos para volver a enfocar la atención de las personas en la verdadera estrella de la voz del Maestro, que es el propio Maestro, el Señor Yeshua, el Rey de la Gloria con quien todos esperamos reunirnos algún día en el futuro. Sin embargo, compartiré esto. Ya he compartido esto antes, así que lo compartiré de nuevo.
Tuve un sueño en el que tenía una casa en una calle, solo una casa en una calle, junto con todos los demás que también tenían una casa en esa calle. Pero mi casa estaba llena de luz. Mi casa resplandecía de luz, pero como era de día, un día soleado y brillante, la luz de mi casa no era inmediatamente visible. No era inmediatamente visible para nadie, porque cuando el sol brilla, ¿qué es la luz? Apenas se nota cuando el sol está arriba. Pero entonces, de repente, sin advertencia y sin ninguna idea de que esto iba a suceder, una oscuridad terrible cayó sobre el mundo. Todo el mundo estaba en tinieblas y la gente estaba consternada y asustada. Y entonces lo que vi fue una enorme multitud de personas reunidas en mi casa, porque ahora mi casa, que siempre había estado disponible, mi casa que siempre había resplandecido de luz, mi casa que siempre había irradiado la gloria del Señor, ahora mi casa era visible. Ahora la gente podía ver que Celestial tenía luz y empezaron a acudir en masa a mi casa. Pero antes de que alguien pudiera acercarse a mi hogar, el Espíritu del Señor cerró con llave la puerta de mi casa. Así que yo estaba de pie en mi porche y la gente me llamaba y decía, déjanos entrar, Celestial, déjanos entrar, necesitamos conseguir aceite para nuestras lámparas. Pero no bajé las escaleras para dejarles entrar, porque el Señor me lo impidió y también tenía respeto por el Padre, porque sabía que si Él cerró la puerta, ¿quién soy yo para desobedecerle y abrirla? Esta visión me mostró que hay una temporada en la que se supone que debemos estar llenando nuestras lámparas de aceite. Ya sean las profecías que escuchamos, ya sean los estudios bíblicos profundos en los que nos sumergimos mientras pasamos nuestro tiempo en este mundo, sea cual sea el método, ya sea la oración o el ayuno, este es el tiempo de entrenamiento, este es el tiempo de fortalecimiento. Este es el momento para que pasemos más allá del impacto inicial y el asombro ante las cosas terribles que Dios dice que vendrán a esta nación y comencemos a preguntarnos individualmente. Primero, ¿cómo puedo purificarme del pecado que llevo? ¿Cómo puedo finalmente trazar una línea en la arena y dejar de jugar con las cosas que sabía que debía haber dejado hace 5, 10, 15 años o con un nuevo hábito que adquirí hace unos meses, algo que empecé a hacer y que me causa convicción, pero en vez de detenerme no lo hago? Entiende que Dios nunca pasa inmediatamente al juicio. Dios no es un halcón, ni un gavilán, ni un águila que simplemente cae del cielo, atrapa algo y lo destruye. Siempre hay una progresión. Siempre hay una serie de pasos en los que Él avanza poco a poco hasta que finalmente llega al punto en que apaga lo que a todos les gusta beber, el Kool-Aid de la gracia. El Señor llegará a un punto en el que simplemente apagará el Kool-Aid de la gracia y después de eso ya no habrá más gracia. Hay una profecía en este blog llamada No más gracia. Disculpen. Dios llegará a un punto en el que simplemente no habrá más gracia para esta nación. Eso significa que ya no habrá más tiempo para jugar con el pecado. Eso significa que ya no habrá más tiempo para seguir probando si quieres someter tu vida a Dios porque sientes que no necesitas su señorío en este momento. Dios está bien como compañero y sin duda es genial como amigo con quien puedes hablar cuando tocas fondo, pero no quieres comprometerte por completo. No quieres sacar tu vida de tus manos y de tu propio control para entregársela a Dios y decir, te entrego este desastre, te entrego las partes hermosas de mí. Tómame por completo, Dios, y haz de mí lo que quieras. Llegará un momento en que de repente se trazará una línea en la arena. Las luces se apagarán y solo las casas que tengan luz estarán a salvo. Así que si sabes que estás en una casa oscura, en una casa parcialmente a oscuras, en una casa donde las luces parpadean, este es tu momento para pedirle a Dios que te enseñe a ir más allá de la emocionalidad y convertirte en un soldado firme y confiable de Cristo. Así que lo primero es que necesitas superar tu debilidad. Yo pasé por lo mismo cuando el Señor me llevó más profundo en estas verdades hace 8 o 9 años. Pasé por lo mismo cuando el Señor despojó la fachada de cosas que me habían enseñado en la iglesia y que absolutamente no están respaldadas por las Escrituras.
Y no estoy hablando del rapto. Mi bendición en la vida fue que nunca me enseñaron esto, nunca fue realmente un tema central, así que me libré de adoptar muchas falsedades y de adquirir esas falsas vallas eléctricas que la gente lleva hoy en día en su corazón. El Señor pudo guiarme hacia una comprensión más profunda de estos asuntos por sí mismo. Y pude hacerlo porque seguía escuchando su voz, porque Él me guió y porque confié en Él, confié en Dios. Él pudo llevarme a través de la parte en la que mis rodillas temblaban y mis manos estaban débiles, y por eso es que ves a la persona que tienes delante de ti hoy. Así que voy a leer la profecía Desecho. Recibí esta profecía durante el fin de semana del 4 de julio. Y para ahorrar tiempo, cubriré los puntos más destacados y espero que vayan a la voz del maestro. Todo está abajo, todo para el ministerio, todo para el blog. Lo pueden encontrar abajo. Pueden ir allí y así obtener una mejor idea de lo que el Señor está diciendo. Así que esta palabra es del 3 de julio de 2021 y se llama desecho. La escritura principal es esta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Isaías 53:1. Y entonces estaba hablando sobre cómo durante el fin de semana del 4 de julio hubo muchos fuegos artificiales, muchas voces alegres en la calle, personas gritándose felicitaciones por el próximo cumpleaños de Estados Unidos. Y sin embargo, Dios tenía esto que decir y me dijo: Celestial, América no tiene idea de que está celebrando su último. Y con eso, el Señor está diciendo que esta nación no se encuentra en un estado continuo, sino que en realidad está en el proceso de celebrar su último, es decir, sus últimos festivales, sus últimos días festivos y sus últimos momentos de celebración. Todas esas cosas van a desaparecer y Estados Unidos va a entrar en una etapa en la que estará solemne, estará en silencio. Es como una persona que no ha comido en mucho tiempo y tratas de conversar con ella, pero está de mal humor, está inquieta y simplemente ya no sabe cómo ser civilizada. Y así que aquí está la palabra profética. Las acciones de América serán deshechas. Todo lo que ella construyó, sus logros y sus contribuciones, ya sean físicas o metafísicas, ya sea su territorio físico, es decir, la tierra y las fronteras, todos los edificios, básicamente todo el paisaje visible de los Estados Unidos, así como su presencia, es decir, esa presencia, el aura que América lleva como entidad cuando entra en una sala y hay otras naciones presentes, su legado y todos los elogios y reconocimientos que ha recibido en todo el mundo. Todo será arrasado y destruido. El Señor dijo que esta nación será quemada con fuego por todos lados hasta que no quede mucho de ella, y he compartido que he visto esto en visiones muchas veces y, si hay tiempo, volveré a compartir esa visión al final de este video. El Señor dice que las obras intangibles de América, es decir, todos los tratados y todos los acuerdos, toda su influencia y los acuerdos globales en los que América siempre está detrás. La mano de América siempre está como la zarpa invisible de un gato detrás de casi todos los acuerdos que ves suceder en este mundo. De hecho, incluso cuando el acuerdo es entre otros dos países y piensas, bueno, ¿qué tiene que ver América con eso? Muchas veces descubrirás que ese acuerdo ha pasado por los escritorios de varias personas en la Casa Blanca y ha sido aprobado o no aprobado antes de que esos países puedan llevarlo a cabo. Dios incluso dijo que las amistades que tiene América, sus alianzas, estamos pensando en la OTAN, en la Unión Europea, en todos aquellos a quienes América llama amigos como Japón y Corea en el lejano oriente. El Señor dice que la mayoría de estas, si no todas, no son más que asociaciones incómodas donde América obliga a otros a llegar a acuerdos con ella. Y dijo que en muchos de los corazones de estas naciones, sus líderes, tanto pasados como presentes, han resentido profundamente a Estados Unidos. En privado la resienten, pero el problema es que es demasiado fuerte para enfrentarla y por lo tanto, estas naciones piensan que es demasiado peligroso oponerse a ella. Pero Dios dice que llegará un periodo y un tiempo en el que el poder de América se desintegrará y desaparecerá, y ese será el día del juicio.
Hablé en un video anterior sobre cómo muchas personas en Estados Unidos confunden el día global del juicio, que se llama el Día del Señor o el Día de la Ira. Lo confunden con la caída de América y piensan que Estados Unidos es tan central para la vida en la tierra que Dios va a adelantar el rapto solo por ellos. Así que, aunque el rapto se supone que es un evento global que arrebata a los justos, puros y fieles de tribulaciones cada vez mayores, porque si lees tu Biblia, no puedes negar que las tribulaciones sí ocurren antes de ese momento del arpazo, que es el gran arrebatamiento. Los estadounidenses parecen estar bajo la falsa creencia de que son tan especiales, justos, santos y sagrados para el Padre que Él tomará un día global, un día en el que se supone que debe salvar a todos y lo adelantará solo para salvarlos a ellos. También intentaré profundizar un poco más en esto al final de este video, pero eso depende de cuánto tiempo tome. El Señor dijo que todo lo que Estados Unidos ha hecho será eliminado. Ahora bien, no escribí esto en la profecía, porque la profecía ya es bastante larga, pero mientras el Señor me hablaba durante toda su conversación, yo tenía la sensación de una banda elástica muy gruesa y fuerte. Y lo que sucedía es, ya sabes cuando tienes una banda elástica de esas grandes y está en una resortera. Tenía la sensación de una banda elástica que estaba siendo estirada hasta niveles peligrosos. Y esa banda elástica era Estados Unidos sosteniendo todas sus falsas realidades en su lugar. No sé si la mayoría de nosotros en este país entendemos que este lugar se ha convertido en una tierra de fantasía, de irrealidad. Así es. Este es el único lugar que puedo ver que crea una construcción social que no tiene nada que ver con la vida real y luego se sumerge en esa falsa realidad y exige que todos los demás estén de acuerdo en que esa realidad, que no es real, es real. Y si no estás de acuerdo, entonces corres el riesgo de ser atacado como si fuera por un enjambre de abejas, por un grupo, por grandes grupos de personas que no parecen ser capaces de pensar por sí mismas, o corres el riesgo de ser cancelado públicamente. Todavía estoy tratando de entender eso, porque pensaba que solo los programas de televisión y cosas así podían ser cancelados, pero aparentemente las personas también pueden ser canceladas. Aparentemente, suficientes personas pueden atacarte, hablar de ti y arrastrarte hasta que dejes de existir. El único problema con eso es que tú sigues existiendo, sigues aquí y sigues teniendo derecho a tus pensamientos, opiniones y puntos de vista, ya sea que coincidan o no con el mundo de fantasía de Bob Esponja en el que se está convirtiendo Estados Unidos. Y así, el Señor decía que todas las construcciones sociales falsas de Estados Unidos, sus agendas falsas que utiliza para promover realidades que en realidad no existen, todas estas cosas cesarán el día que ella deje de existir. Y entonces tuve la sensación de una banda elástica muy gruesa que estaba bajo mucha presión porque sostenía tanta falsedad en su lugar y de repente algo le sucedió y se rompió, y cuando se rompió, la realidad regresó. Así que la realidad falsa que esta banda elástica estaba creando, porque era tan gruesa, era una banda elástica muy ancha y gruesa, casi como una correa de silla de montar en lugar de una banda elástica normal. Cuando esa banda se rompió, la realidad entró de golpe y el orden social cambió por completo y volvió a la normalidad. El Señor dice que todo lo que representa a Estados Unidos se disolverá el día que ella sea removida. Y así es como él estaba presentando esta parte de la profecía para que yo la entendiera mejor. Así que este es el entendimiento que llegó a mí. Si hay dos naciones que en realidad se odian, pero están siendo mantenidas alejadas de la guerra debido a la labor de pacificación forzada de Estados Unidos, tal vez porque ella mantiene soldados en la base de ese país, o tal vez porque les dice a esos dos, si los veo siquiera discutiendo en la ONU. Cuando Estados Unidos sea removida, el Señor dice que esas dos naciones pelearán. Y si hay dos naciones o más que se aman y en realidad quieren comerciar y ser socios entre sí, pero están siendo impedidas porque Estados Unidos las ha prohibido o ha sancionado a una y le ha dicho a todos, esa nación es mala, nadie puede comerciar con esa nación. El Señor dice que el día que Estados Unidos caiga, esa nación que había sido arrinconada será abrazada. Él dice que si hay otras naciones que ahora hablan con dureza porque Estados Unidos es su protección y es el hermano mayor que las mantiene a salvo, el día que ella colapse, esa nación se desmayará porque sabrá que sus enemigos vendrán tras ella.
Y el Señor dice que si hay alguna nación que Estados Unidos ha vilipendiado, si ella le ha dicho a todos, esta nación es el coco, y esta nación ha hecho esto, y esto, y esto, el Señor dice que cuando Estados Unidos colapse, las naciones que han sufrido esa campaña de difamación en el ámbito internacional van a sacar los cócteles, se van a sonreír entre sí y se van a felicitar mutuamente. Él dice que cuando Estados Unidos desaparezca, muchos países estarán aterrados porque su apoyo se habrá ido, pero muchos países se alegrarán porque su tiranía se habrá ido. Y así fue como él me lo expresó. Y mientras él decía esto, vi algo como un enorme acantilado de roca roja que de repente colapsaba. Así que el acantilado estaba muy erosionado en una curva en su base, porque el océano estaba allí y el océano lo había desgastado muy profundamente. Y de repente, sin ningún estímulo aparente, todo el acantilado colapsó y el mar se precipitó y siguió devorando todas las rocas que caían hasta que no quedó nada. Y el Señor me dijo una vez más que Estados Unidos será como la Atlántida. No necesitas saber nada sobre la Atlántida, excepto que ya nadie sabe dónde encontrarla. Estados Unidos será eliminado del mapa mundial y borrado del registro de naciones. Ahora, en ciertas profecías, el Señor ha enumerado ciertas ciudades como San Francisco, recuerdo, como Las Vegas y definitivamente la ciudad de Nueva York, y dijo que estas ciudades ya no existirán en el registro de las naciones. Otra ciudad que mencionó de esa manera fue Los Ángeles. Así que lo que puedes saber cuando el Señor dice que ya no estarán en el registro de las naciones o en el registro de las ciudades es que en los cielos se trae un gran borrador y tu nombre es eliminado, como Pompeya. Pompeya fue vulcanizada, lo que significa que el volcán simplemente abrió su boca y la cocinó en un solo día. En un solo día, los pompeyanos, que luego descubrimos que estaban desayunando, fueron asesinados exactamente donde estaban porque una nube de ceniza cubrió su civilización. Y si quieres saber por qué, porque la mayoría de la gente simplemente clasifica esto como un desastre natural extraño y sorprendente, Pompeya fue vulcanizada en un solo día, porque cuando se descubrió y excavó su civilización, tenían enormes estatuas de penes por todas partes. Tenían enormes frescos de hombres acostándose con niños pequeños por todas partes como parte del arte aceptado en la ciudad. Eran conocidos por practicar toda forma de abominación sexual conocida por el hombre. Y la cuestión es que, como Dios no es un hombre y su paciencia es larga, también llega un punto en el que basta es basta. Él tocó un volcán, tosió, y todos en Pompeya murieron donde estaban. Sus cuerpos fueron encontrados en posiciones que muestran que ni siquiera tuvieron tiempo de correr. La civilización de la Atlántida sufrió el mismo destino. En un solo día, la Atlántida, donde quiera que estuviera, se hundió y ya no existe. La gente ha estado buscándola durante décadas y nadie está más cerca de encontrar dónde está. Eso es lo que le sucede a una ciudad o nación que es eliminada del registro de naciones. Recuerda siempre que solo una persona lleva el registro y su nombre es Yah. El Señor continuó y dijo, no puedes ofender a Dios y vivir. No puedes rechazar mi corrección. No puedes desechar mi reprensión y vivir, porque yo soy el Altísimo y no puedes hacer esto y esperar continuar para siempre. No lo permitiré. Doy larga vida a las naciones que me obedecen, pero yo, el Señor, desecharé a toda nación desobediente, malvada y orgullosa, así que no verán días buenos como nación porque odian al Señor. Sus prácticas son abominables para mí y los borraré de delante de mi rostro. Habrían sido un reino duradero si hubieran escuchado mi palabra, pero ahora no continuarán. Y luego el Señor entró en el espacio político y dijo que los estadounidenses debían prepararse para el sacudimiento político electrónico que se avecina. Se avecinan drama y agitación, afirmó. Teatro. Y sabemos que el teatro es una producción donde la gente interpreta papeles y todos son actores y nada es real. Dijo que el teatro y el cine se verán en los pasillos del poder. Joe Biden será destituido. Joe Biden caerá. Kamala Harris se levantará y otro, cuya sombra nunca ha abandonado la Casa Blanca, se levantará con ella. En los pasillos del poder verán la teoría del reemplazo, donde uno es sustituido por otro. Pero Biden será apartado, y entonces verán el nuevo orden mundial, más audaz y abierto de lo que jamás hayan visto antes.
Los tiempos han terminado para Estados Unidos. Al final, todo lo que ella haya hecho, todas sus obras, todo su legado, será eliminado. Y así, la sensación que tengo es que la Casa Blanca montará una producción o un espectáculo en el momento en que el señor Biden sea destituido. Harán que parezca que están muy ocupados, como diciendo, estamos tratando de resolver esto, América. Sin precedentes la primera vez, nunca ha sucedido en la historia de la nación. Pero todo eso será solo una cortina de humo, porque esto ya está planeado y está siendo reservado para que ocurra. Y así, mientras el Señor me hablaba, comencé a entender mejor por qué a tantas personas les cuesta aceptar estas profecías. Ya hablé al principio de cómo muchas personas solo llegan a una respuesta carnal, lo cual es natural. Escuchas algo que te asusta y parece que te bloqueas. Quiero proponer una forma alternativa de ver esto. ¿Preferirías saber ahora que necesitas enderezar tu vida? ¿Preferirías saber ahora que necesitas practicar la preparación? ¿O preferirías enterarte el día en que se caigan las comunicaciones y mires por la ventana y veas a personas que no representan el rojo, blanco y azul invadiendo la calle con armas que son mucho más poderosas que las tuyas? ¿Es amor dejarte dormir hasta el día en que estas cosas, que ya han sido proclamadas sobre esta nación por personas mucho mayores que yo, que ellos y que ya han muerto, sucedan? Dios envió profetas a esta nación hace años, hombres que ya han partido a la gloria, que advirtieron a Estados Unidos que si no cambiaba su rumbo de orgullo, su rumbo de pecado, su rumbo de maldad, Dios permitiría que cayera ante sus enemigos. Y Él nombró a esos enemigos, Rusia y China. Tengo una profecía en este blog que menciona a uno de esos caballeros que el Señor me reveló soberanamente, y su nombre es Dmitry Duduman. Aparentemente este hombre ya falleció hace algunos años y aún así el Señor lo mencionó. Y puedes encontrar eso tanto en el video como en la profecía en el blog llamada Cinturón de Kuiper y Fuego. Si Dios ha estado hablando durante décadas, eso significa años fuera del tiempo de mi existencia, y el país no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo por apartar sus caminos de cosas como los estilos de vida entre personas del mismo sexo, el aborto, las guerras de agresión, el encarcelamiento ilegal de personas tanto en el país como en el extranjero y todas las demás tácticas de fuerza bruta por las que se conoce a Estados Unidos. ¿Por qué nosotros en Estados Unidos seguimos reaccionando con sorpresa como si fuera la primera vez que Dios dice estas cosas? No se ha prestado atención a Dios, no se ha escuchado a Dios, no se ha respetado a Dios durante años que superan los años de mi vida. Pero ahora Dios ha levantado una nueva generación de voces, y lo que está diciendo a través de esas voces cae como un martillo. Cae como un martillo y nos deja solo dos opciones. Muchas personas están tomando la primera opción, que es decir, esto es una tontería, no creo en esto, ni siquiera sé quién es este, voy a seguir viendo videos de gatos. Y luego lo ignoran y se alejan, y principalmente lo hacen ya sea por burla en sus corazones, orgullo en sus corazones o, muy importante, miedo en sus corazones. Es muy fácil que el miedo te haga descartar una advertencia simplemente porque sabes que si aceptas esa advertencia, tienes que aceptar que la advertencia es verdadera y entonces te sentirás sin esperanza. Pero estoy aquí para hacerte saber que hay una salida a la desesperanza. De hecho, debes volver a Dios, y esa es la segunda opción. La razón por la que Dios está trayendo estas palabras por última vez, no solo a través de mí, sino de cualquiera a quien Él haya levantado para decir estas cosas con valentía y franqueza, es porque Dios le está dando a la gente en Estados Unidos tiempo para volver a la verdadera adoración. Hay muy poca verdadera adoración en este país, y eso se evidencia por la cantidad de predicaciones endulzadas y recipientes endulzados que hay en la iglesia. Compartí en un video que si predicas en Estados Unidos y no le das a la gente una gran cucharada de jarabe de maíz después, no volverán a tu iglesia. Te abandonarán y dirán que eres demasiado duro y que no eres amoroso. Incluso lo experimento en el canal cuando la gente llega absolutamente sin modales y tengo que hacerles saber que no hagas en este canal las cosas que no harías en la calle si estuvieras cara a cara con alguien. Entonces empiezan a quejarse diciendo que no eres amoroso y pasan completamente por alto el hecho de que solo porque estés en una plataforma pública no significa que puedas comportarte como te dé la gana.
Por si acaso no somos conscientes de esto, las plataformas públicas son gestionadas por personas reales y privadas, y tenemos que ser respetuosos con eso, de la misma manera en que yo debo ser consciente de cómo ustedes reciben estas cosas, pero al mismo tiempo equilibrarlo con mi responsabilidad de ser fiel a lo que el Señor dice y no omitir una parte aquí o allá, solo porque piense que la audiencia podría estar poniéndose inquieta, preocupada o desmayándose. Dios quiere que volvamos a Él en oración. Dios quiere que dejemos de escupir estas bolas de pelo de engaño. Uno de los principales engaños que encuentras en la iglesia de los últimos tiempos hoy en día es que ni siquiera saben que son la iglesia de los últimos tiempos. La gente sigue con sus actividades habituales en el ámbito de la iglesia y no tiene idea de los tiempos en los que estamos, que es que los dolores de parto están provocando juicios, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. La mayoría de los cristianos piensa que los últimos tiempos son para los hijos de sus hijos y que no tienen nada que ver con eso. Nada podría estar más lejos de la verdad. De hecho, mientras paso tiempo repasando las profecías del Señor, me doy cuenta de que muchas de las cosas que Dios me da para hablar se pueden encontrar justo en los primeros 5, 6 u 8 versículos de Apocalipsis capítulo 6. He traído profecías sobre el caballo negro, que representa la recesión económica que definitivamente golpeará a Estados Unidos. Y tienes que entender que cuando la moneda de este país colapse hasta un 60%, que es lo que vi en uno de mis sueños, todos los demás países caerán de cabeza en dificultades económicas y pobreza. Y vi que era culpa de Estados Unidos porque Estados Unidos siguió jugando con el dinero, jugando con las tasas de interés y jugando con cosas hasta que su falso nivel de vida ya no pudo mantenerse. Llegó al punto en que simplemente ya no podía seguir imprimiendo dinero de juguete. La economía colapsó y algo peor que la combinación de 2008 y la Gran Depresión cayó sobre esta nación. Otras personas estaban tan llenas de odio que acosaban embajadas estadounidenses, quemaban banderas de Estados Unidos en las calles y escupían frente a negocios estadounidenses. Y sin embargo, el estadounidense cristiano promedio piensa que esto es quizás un evento tan sobrenatural que serán llevados en el rapto y no vivirán para verlo. He visto estadounidenses vendiendo secretos a los rusos. He visto rusos aquí en Estados Unidos, en centros muy sofisticados, escuchando conversaciones y grabando cada dato que pasa por esta nación. Vi estas cosas y cada persona seguía aquí, porque estas no son cosas dignas del rapto. De hecho, si siquiera te molestas en leer Apocalipsis 6 correctamente, habla sobre el caballo pálido con el que cabalga el infierno. El caballo pálido representa hambre, enfermedad y muerte. Hemos visto una pandemia para la que nadie estaba preparado, que acabó con casi 500,000 de personas en este país, si se han de creer las cifras oficiales. Nadie fue arrebatado. Todos siguen aquí, todavía necesitando comprar latas de comida en Walmart. En lugar de que esto sea una llamada de atención para la lógica promedio del cristiano promedio, en lugar de que esto sea una señal del cielo para que prestemos atención mientras vemos cómo se abren varios sellos, cómo empiezan a aparecer varios caballos, no estamos prestando atención a esto. Seguimos mirando hacia arriba, esperando la bendita esperanza, olvidando que la bendita esperanza nos dijo: serán perseguidos por todos los hombres por mi causa, serán odiados. Ocurrirá un evento tan catastrófico que les advierto que no pierdan tiempo buscando su Kindle, sus botas favoritas y latas de comida. Si están en la azotea, bajen inmediatamente y salgan. Ni siquiera entren a la casa a buscar una mochila de emergencia. Corran a las colinas. Todo esto es una advertencia previa de un Salvador sabio y bondadoso que no quiere ver a más de su pueblo masacrado en los días que vendrán de lo que sea necesario. Y sin embargo, en lugar de volver a la bendita Escritura, esta hermosa palabra de Dios que nunca ha cambiado, la gente sigue reuniéndose en casas de adoración, cantando canciones sobre volar a quién sabe dónde. Voy a detener este video aquí. Les agradezco su tiempo como siempre. Ustedes saben quién soy, Celestial con la voz del Maestro. Por favor, revisen la caja de descripción para todo lo relacionado con este ministerio. Siempre quiero dar las gracias a quienes apoyan mi ministerio, ya sea compartiendo los videos, escuchando estos videos hasta el final para que puedan darles algo en qué pensar y por lo que orar, o a través de los dones financieros que me envían. Siempre estoy agradecida.
Ya no puedo responder correos electrónicos como solía hacerlo el año pasado, porque son demasiados y tengo tanto trabajo que no puedo equilibrar completamente y de manera perfecta todas las cosas con las que Dios me tiene ocupada, todos mis propios proyectos, que es algo que me gustaría decir. Ustedes deberían tener sus propios proyectos. Deberían estar trabajando en cosas. La vida no termina mañana. Dios tiene expectativas de que crezcamos y nos expandamos, y de que tomemos todo el territorio que las personas aterrorizadas están abandonando y dejando sobre la mesa. Así que, si ese eres tú, mientras tengas aliento, deberías estar produciendo buen fruto que haga feliz a Dios. Gracias a todos los que me apoyan. Quiero aprovechar este momento para decirles siempre que son una bendición y su fortaleza está en mis manos y hasta que nos volvamos a ver, esta es celestial. Pongan su esperanza en Dios, Isaías 26:23. Él guardará en perfecta paz a todos aquellos cuyos ojos están puestos en Él. Que tengan un gran día y hasta que nos volvamos a ver, adiós.